¿Es esto arte o ciencia? La verdad es que no importa. ¿Se imaginan ustedes a Leonardo da Vinci diciendo, ok, ahora voy a hacer arte, o en realidad estoy haciendo ciencia? Ambas disciplinas comparten una base común, que es la creatividad. Creatividad para transformar la realidad en cosas que no hemos podido imaginar. Imaginación para interpretar lo que estamos viendo en la realidad. Ya sea de una tormenta eléctrica, un tornado o un huracán. La artista de Boston, Natalie Mivach, teje esculturas interactivas utilizando cuerdas, madera, papel y fibras para representar los datos científicos del comportamiento del clima y las emociones que estos fenómenos despiertan en las personas. Hola, mi nombre es Natalie Mivach. Soy una escultora radicada en Boston y he estado traduciendo datos científicos en esculturas y partituras por casi 20 años. Mi trabajo es sobre patrones climáticos extremos y tomo estos datos de sensores oceánicos, estaciones meteorológicas y artículos de prensa sobre personas que han experimentado estos eventos y traduzco toda esta información en esculturas y también uso esos datos para hacer conciertos con ellos. Me convertí en escultora por mi interés en la ciencia y fue como si cayera en este rol un poco tardío. Estaba en mis 30 cuando empecé con esta práctica. Tomaba clases de astronomía y quería encontrar una manera de hacer la ciencia que estaba estudiando más tangible. Soy una persona que aprende más con lo tangible. Tengo que construir algo, tengo que tomarlo si quiero aprenderlo. Y la astronomía era una ciencia tan abstracta para mí. Todo estaba lejos, tan distante, y en la astronomía no hay nada que puedas tocar para realmente entender la ciencia en el espacio y las distancias de las que se hablan. Así que quería encontrar una manera de hacerla tangible. Y al mismo tiempo estaba tomando una clase de cestería. Entonces estaba en Harvard, en estos pasillos, escuchando estas increíbles clases de astronomía, y cuando entré ahí con mis materiales de artesanía, decidí, ¿por qué no usar este medio para traducir la ciencia en algo que quizás pueda entender? Entonces, las primeras piezas que hice fue una figura 3D de un objeto que encontré en un libro de astronomía, que traduje en esculturas, y la artesanía fue mi medio de traducción. Entonces empecé a pensar distinto sobre artesanía. Tiene elementos tridimensionales, horizontales y verticales, y puedes usar estos elementos para traducir información. Y comencé a pensar la artesanía como un medio de traducción. Así que lo empecé a usar para traducir datos relacionados con la astronomía y luego con el clima. Empecé a enfocarme en el clima, casi 5 años después, cuando quería entender qué pasaba con mi comprensión de la escultura, si era yo quien reunía los datos, porque hasta entonces siempre usé los de las otras personas. Y el clima es algo que está disponible para todos. Todos podemos revisar y reunir datos, porque siempre está alrededor de nosotros. Así que empecé a recopilar información del clima, construir mis propias estaciones meteorológicas, mi propio equipo, y luego recolectar los datos para traducirla en una escultura al fin de tener un mejor entendimiento sobre la complejidad del clima. Así que al principio diría que 2 o 3 años, las piezas que hice sobre el clima fueron bastante didácticas. Tenía una pregunta específica sobre el clima y hacía una escultura tridimensional que pudiera responder a esa pregunta. Por ejemplo, ¿hay alguna relación entre la presión barométrica y la observación de los pájaros en alguna locación en particular? Y luego haría una escultura que respondería a esa pregunta. Pero con el paso de los años me interesé más en entender cómo los humanos responden a estos eventos climáticos, y ahí fue cuando empecé a volcar mi trabajo hacia los huracanes y los patrones climáticos más extremos. El clima nos afecta no solo como un fenómeno externo, nos asusta, nos conecta, nos emociona. Natalie Mivach trabaja con ambas dimensiones. Porque mientras un instrumento meteorológico puede registrar el clima como un metrónomo, que es muy racional, y puedes obtener la información cada minuto, cada segundo,
Nosotros no respondemos al clima como lo hace el metrónomo, tenemos emociones, es parte de nuestra existencia. Entonces, como resultado, el trabajo se volvió mucho más metafórico. Empecé a integrar música como una manera de dotarle una cualidad más emocional a los datos, que sentí que no podía lograr a través de las esculturas. I couldn't get through sculpture. Y esta suerte de evolución me hizo ser consciente de la poesía de los datos. Los datos son mucho más que un grupo o conjunto de números. Los datos están conectados a las experiencias humanas. Y gran parte de mi trabajo lo que trata de hacer es evocar la poesía de los datos, que estoy trabajando para revelar las experiencias humanas que hay detrás de ella, incluso si es caótico o inconsciente. Necesitamos las artes, necesitamos algo, necesitamos proyectar o demostrar lo que les permitiría a las personas simplemente hablar de lo que está pasando en sus propios entornos, porque el ambiente de cada uno está cambiando por el cambio climático y hay que sacar la economía, la ciencia y la política de eso. Ahí fue cuando empecé a cambiar mi trabajo, hacer que se tratara menos de explicar la ciencia y más sobre crear espacios donde las personas pueden hablar más sobre lo que ocurre en sus propios entornos en términos de los cambios en el clima. Así que las piezas no están realmente destinadas a explicar el clima, no están destinadas a explicar los cambios. Simplemente están ahí para invitar a las personas a hablar sobre lo que está pasando en sus entornos y creo que es una forma de reconectarnos. La mayoría de mi trabajo se ve como juguetes. Entonces, cuando las personas entran a mi estudio o van a una exhibición, a menudo lo primero que piensan es que se trata de juguetes o construcciones hechas de juguetes o legos. Y eso es deliberado, porque estoy tratando que las personas miren estas piezas sin advertirles de inmediato que están basadas en la ciencia. Pero cuando miras de cerca estas piezas y ves todos estos colores, detalles, empiezas a darte cuenta de que hay pequeños pedazos de papel que tienen números sobre ellos, que dicen kilómetros por hora, grados Fahrenheit, y entiendes que debajo de todo ese caos visual, de hecho, hay una lógica que lo sostiene. So I find data very fascinating. Considero que los datos son fascinantes y creo que eso realmente me hace ser parte de una red mucho más grande que solo estar en el campo del arte. I love working with Me encanta trabajar con personas que tienen experiencia en campos sobre lo que no sé nada. Algunos de los trabajos más fascinantes que he hecho han sido colaboraciones con personas de disciplinas en las que no tengo ningún bagaje. Primero me mantiene con la mente abierta sobre qué son los datos, lo que podemos aprender de ellos, qué tipo de historias se pueden contar con la información. Entonces, ser una artista transdisciplinaria se siente muy natural para mí, porque es así como aprendí. Es como aprendo. Aprendo al juntar cosas de distintas disciplinas, incluso si no entiendo todo sobre ellas. Uno de los grandes efectos del calentamiento global ha sido su impacto justamente en el clima. Tiene un comportamiento más impredecible y extremo, lo que genera gran incertidumbre en los humanos. Así es como me gustaría acercarme al cambio climático. Es como si tuviéramos que entender este fenómeno no solo a través de la ciencia y la política, sino también a través de las experiencias humanas. Y para eso necesitamos complementar con diferentes puntos de vista, de distintas disciplinas para relevar la compleja experiencia de lo que significa ser humano en un planeta que está cambiando tan dramáticamente. Creo que en nuestros corazones somos una especie optimista. Creo que eso, ojalá, nos lleve a un lugar donde podamos entender que realmente necesitamos hacer algunos cambios importantes en nuestras vidas para vivir en un planeta que está cambiando dramáticamente y rápidamente. Pero creo que al final sí vamos a encontrar. No quiero dar soluciones, pero creo que encontraremos una forma de aceptar el cambio climático y de vivir con él en una manera que podamos ser una especie sostenible y que también pueda asegurarse de que otras especies puedan vivir en el planeta.
make sure that other species remain on the planet as well.